Si quieren alguna pregunta, hacer alguna pregunta. Bueno, antes de hacer la pregunta voy a hacer un brevísimo comentario. Yo conozco la obra de Ella Pobre a través de mi hermana mayor, casi mi mamá. Es que me presta los libros de ella para un trabajo que yo estaba haciendo, que está en un proyecto, va a salir este año, final de año, una especie de enciclopedia sobre Guantánamo, con un concepto inventado de la Guantánamo. Ahí comienzo yo a descubrir la obra de ella, y entonces me fascinó esta mujer extraordinaria, llena de sensibilidades, idealistas, filósofos, ternuras de pájaros, de colores, de flores. O sea, este ser maravilloso me ha fascinado. Ahorita la gente se emocionó cuando, leyendo el poema, rememoraba a Caimanera y sus casas y ese mar nuestro con tantos colores como de parche, con tantos cobaltos y azules y cosas. Si tuvieras que definir tu origen, tu guantanameritud, como yo le llamo, ¿qué sería eso? ¿Cómo está Guantánamo? ¿Cómo vive? ¿Es un dolor lacerante? Bueno, realmente Caimanera fue el pueblo de mis sueños, porque yo viví en una casa sostenida por pilotes que se hundían en el mar. Y me escapaba siempre a las 4 de la tarde, a mi hermana y a mí nos bañaban, nos vestían con los vestidos más lindos y empolvadas y tal. Entonces yo esas casas. ¿Perdón? Una de esas casas. Ah, no la veo. Bueno, no, esa no creo que sea. No. Esta quizás, sí. La calle le decían el puente de madera porque en realidad era de madera, también con pilotes hundidos en el mar. Entonces yo me huía y me metía debajo de la casa a buscar tesoros. Claro que no encontraba nada. Francamente, y perdonando el mal gusto que pueda tener, lo único que vi es una serie de condones allí, pero fuera de eso, nada más. Esos fueron los únicos tesoros que encontré. Pero para mí era el lugar de ensueño. Imagínense una calle de madera. Y yo jamás volvería porque ya no hay nada que reconocer allí. Vi un hotel fabuloso que no tenía nada que ver con aquel pueblo de pescadores, muy, muy elemental, con una zona de prostitución famosa, liderada por María la Grande, que eso está en una de mis novelas, y que, por ejemplo, unas sirvientas que había en mi casa, no porque éramos ricos, sino porque tenían mucho menos que nosotros, y a veces una madre iba y dejaba la chica de 13 a 14 años para que hiciera algunas cosas como hacer mandados o fregar los platos o lo que sea. Y esa niñita era jamaiquina y era tremenda. Y por alguna razón extraña conocía el mundo del café de María la Grande y todo eso. Entonces, cada vez que pasaba un personaje de allá, ella se ponía a gritar, el chulo, el chulo, el chulo de María la Grande. Se lo gritaba así, mi madre horrorizada, porque decía, bueno, nos va a meter en un lío. Y una vez a uno de las personas más encopetadas de Caimanera, un señor muy respetuoso, tenía una prostituta que había hecho particular. A eso le decíamos cuando la sacaban de la zona y la tenían en un cuarto particular. Entonces esa prostituta se le fue a este señor, lo dejó, y cada vez que pasaba ella le cantaba, el cuartico está igualito desde que te fuiste. Y esa era la historia de Caimanera que yo recuerdo. De Guantánamo, claro,
yo nací en Guantánamo, que ahora se llama, creo que Distrito de Caimanera, una cosa rara, no sé. En mi época era Guantánamo. Y la iglesia y la gente que se vestía encopetadamente para ir el domingo a la iglesia, el parque, la retreta de aquellos músicos con uniformes desgarrados y mis tías que salieron de la casa de Bernarda Alba, austeras como locas y siempre diciendo el honor de la familia y el honor de la familia. Y bueno, y la retreta que le decíamos tocaba con todo el domingo, entonces circulaban por el parque cogidas de brazo alguna gente, amigos, amigas y tal. Y a las 10 menos 10, cuando empezaba al combate, correr vallameses, mi hermana y yo corríamos como locas para llegar a la casa que estaba a media cuadra, porque si no mis tías nos gritaban que habíamos deshonrado el honor de la familia. Y yo le tenía terror a eso. Entonces yo nada más que oía el combate y decía, ¡corre! Entonces, eso para mí era Guantánamo. O sea, hubiera podido ser mejor, pero esas tías, que Dios las tenga donde les pertenece estar, me arruinaron la vida. Mi madre era mucho más abierta, porque ellas salieron de aldeas de España y vinieron a Cuba, no habían visto negros ni nada, les tenían horror, creían que la iban a manchar de tinta o algo, y salieron con una mentalidad que yo no sé, yo creía que estaban locas hasta que me leí La casa de Bernarda Alba, digo, salen de esto. Pero a pesar de eso, y porque mi madre nació en Cuba, se llevaban como 10 años, fui con Ana a España buscando el rastro de mis abuelos. Y fui a la aldea de Gualchos, donde nació mi abuelo, y fue una acogida maravillosa de la gente que conocí allí. Vino una señora, Gualchos está como en una loma, y yo llamé del camino a ver si había algún hotel, porque yo creía que iba a tener que dormir como, por ejemplo, entre caballos y paja y eso. Y resultó ser un pueblo bellísimo, con un hotel, con una biblioteca, donde estaba García Márquez, Cervantes, Shakespeare. Nunca en la vida he visto eso en ningún lugar. Por supuesto, Vanidades y otras revistas por el estilo. Entonces conocí a una señora que fue muy amable y yo le dije, ¿usted conoce a mi abuelo? Era Puertas, por parte de madre, de apellido. Soy Mireya Robles Puerta Quiroga Rivas y Rocataliata. Entonces yo creo que eso de Rocataliata viene de algún lugar de Italia, pero si no, pues Andalucía y los árabes y todo eso. Bueno, entonces le dije a esta señora, óigame, yo estoy reuniendo viejos que tengan por lo menos de 80 a 90 años para ver si se acuerdan de cuando eran niños. Un señor que se llamaba Miguel Puertas se fue para Cuba. Entonces me reunieron muchísimos viejos y todos me hacían un cuento distinto. Me decían, ese fue un gran general, muy respetado en este pueblo. El otro decía, no, si es un maestro barbero. Entre una cosa y otra. Lo que conocí de aquello, fui a otro y me dijo, le digo, bueno, aunque sea el cementerio, usted me puede decir si puedo ir al cementerio a ver si hay alguien allí de mi familia. Me dice, tiene que ir a buscar la llave al bar. Entonces fui al bar, alguien tiene aquí la llave del cementerio. Entonces salió el hombre del bar y me dice, aquí está. Entonces nos llevó al cementerio
porque estaba la puerta cerrada. Y recorrimos tumba por tumba hasta que por fin encontré Miguel, no recuerdo, Manuel Puertas Gutiérrez, y mi abuelo era Miguel, y ese era el hijo. No, ese era el hermano mellizo de él, que mi abuela me decía, ese sinvergüenza un día vino a celebrarse conmigo. Entonces, eso es lo único que yo sabía. Diego creo que se llamaba. Bueno, pues fue una experiencia única en España en ese sentido. Pero yo quería más, porque me conmovió ver la iglesia donde se casaron. Mi abuela era de Albuñol, pero no me interesó porque fui allí y no, era todo moderno ya. Y Gualchos todavía, las callecitas estrechas, la gente del pueblo, bueno, todos aquellos viejos que fui a buscar a uno una vez y me decía, yo le hago la historia, pero primero me tengo que bañar. Entonces sacó una palanganita, sí, ya me bañé. Digo, bueno, entonces, por favor, venga a hacerme la historia. Y ese me dijo del gran general y todo. Al fin y al cabo, no tuve mucha información exacta, pero hubo un cariño. Y nos invitaban a comer, a chorizo, a esto y lo otro. Y entonces fui al ayuntamiento, que allí no había, tenía que ir a otro pueblo, y le digo al director, mire, yo quiero saber si usted tiene algún documento de Miguel Puertas y de su esposa, Francisca Rivas. Me dice, Puertas, pero si aquí todos somos Puertas, yo soy Puerta a Puerta. Entonces me dice, lo que usted me tiene que decir es cuál es su apodo, el apodo de su familia. Digo, el apodo de mi familia, nunca se me ocurrió preguntarle a mi abuela cuál era el apodo de la familia. Y entonces fui a la señora que había sido tan buena de conseguirme los viejos y le digo, óigame, ¿cómo es eso del apodo de la familia? Dice, pues sí, todos tenemos apodo. A uno le dicen el Graná porque fue a Granada o no sé qué y trajo de allí la licencia de conducir. Todos tenían. Y mi abuela, yo me acuerdo que le ponía apodo a todo el mundo y eso se me quedó a mí. Y mi hermana y yo le poníamos apodo hasta todos los miembros de la familia, que ellos nunca lo supieron. Pero uno era el Pantera, otro era la no sé qué, todos tenían su apodo. Y fue una experiencia, como digo, única para mí. Y entonces, de Guantánamo, realmente lo que recuerdo más eran los pregoneros. Cuando era pequeña, siempre fui dulcera. Todavía lo soy, se nota. Bueno, entonces vendían dulces unos hombres con su tablero y uno vendía yemita de coco. Y decía, en el raquete que tengan que son que son aquilitunta, nunca entendí a qué se debía aquello. Pero yo nada más que oía en el raquete que tengan y volaba. Entonces, había otro que vendía uvas. Y ese hombre, yo no sé por qué, a mí me daba una nostalgia, pero tan rica, tan adorable y tan dulce, que me encantaba oírlo. Tampoco entendía de qué se trataba, porque decía, uvas traigo que vender del boletín, de mi amor del boletín. Nunca supe qué tenía que ver el boletín con el amor ni con las uvas. Pero todavía siguen eso. ¿Hasta cuándo?
Bueno, pues mira. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, ¿yo te había terminado? Sí, sí. Un comentario, una pregunta y otro comentario. Sí. A Morel y a Kurt, agradecerle esta labor que están haciendo tan maravillosa con la dossier, con los cuadernos monográficos, que tienen un gran proyecto, que este año ya han hecho 2, y lo que indica el sacrificio, todo el mundo sabe, una edición de primera calidad, y es un gran esfuerzo, lo cual, como escritor, como persona que reconoce la importancia de ese tipo de cuadernos monográficos tienen, se los agradezco a ustedes dos. A usted, señora, ¿usted vive todavía en Sudáfrica? No. Ella no vive en Sudáfrica. Ella. Perdón, sí. Sí, ella, la pregunta. No, creí que apuntaba para mí. Usted vive en Sudáfrica. Lo que describía Mireya de los autobuses diferentes, las playas divididas en colores, incluso para indios, mulatos y todo, ¿ya en la actualidad sigue o se ha ido integrando? Se había acabado Ya legalmente. acabado. Petty apartheid ya, no, pero todavía había letreros, como dicen. Pero en la actualidad. La actualidad, la gente quedaba, duró mucho tiempo hasta que se... Pero ahora, hoy. Hoy, sí, no, hay playas mezcladas, pero depende del lugar, son distancias también. Pero ya, la gente tiende a agruparse con los suyos. Y el comentario que quería hacer sobre Mireya, yo conocí a Mireya en el año 1996, desde que estaban haciendo, cuando la conocieron, durante una feria del libro. Fue la primera vez que yo iba a la feria del libro y me invitaban a presentar mi primer libro y me dijeron, vas a estar con Mireya Robles. Yo no sabía quién era Mireya Robles, me pongo a investigar y me descubro a geografía Narcisa la Bella, y me leo el libro y me impresionó muchísimo el libro, un libro escrito en bloque, una pieza grande, y muy interesante, muy descriptiva, y me gustó mucho el libro. Cuando llego el día de la feria del libro me encuentro allá la señora sola y hago yo mi presentación y ella llega con un papelito pequeño y empieza a hacer una descripción, como ha hecho ahora de varios eventos y de varias situaciones, empieza a hacer una descripción de unos baños en Túnez, En Marruecos. o en Marruecos, en unos baños en Marruecos, tan minuciosos como estas descripciones que usted ha hecho ahora, Mireya, y yo quedé muy impresionado. Muchos años después, hace unos 7 u 8 años, alquilo una película que transcurre en unos baños en Marruecos, y yo veía la película y yo estaba viendo lo que Mireya Robles describió en aquella ocasión. Por eso cuando Maya hablaba de que los libros de Mireya son muy cinematográficos, su literatura y su manera de hablar también es muy cinematográfica, y para mí ha sido muy revelador aquel momento cuando vi la película y ahora escucharla de nuevo. Así que le felicito, estoy muy satisfecho de estar aquí. Sí, si Ana me permite decir algo, también se ha revelado aquí una faceta que yo desconocía, no sé ustedes, y es Mireya como cantante. Sí, ¿no? Y todo eso, es decir, toda esa parte es una parte desconocida que yo voy a explorar, porque me parece que es importante. Sí, ¿no? Y cómo eso guarda relación con las memorias y con la poesía de ella. Es decir, de qué manera eso que aparentemente no está relacionado, de qué manera eso te... No te quiero poner en un aprieto ahora de hablar de eso, pero me parece que sería curioso. Bueno, yo creo que fuera de esos dos cantos que hice no tengo nada más, pero bueno, trataría. Y un pregón. Un pregón, sí. Son los pregones. Pregones, sí. Bueno, yo quiero felicitar a Mireya por, Gracias. sobre todo, la constancia que ha tenido. Bueno, que es sorprendente. De cuando nos conocimos nosotros, ahora
toda la trayectoria que has hecho tú, creativa, que ha sido formidable, porque de mucha constancia. O sea, la obra de Mireya no es una cosa así que sale de pocos años para acá, sino de una larga trayectoria de constancia en todo. Así que te felicito. Gracias, Rita. Eso no se da a menudo. ¿Su abuela le puso algún apodo? Y el sentido del humor siempre. Es todo su Sí, obra. me decía la zorra. Mata las cañas. La zorra, porque yo no contaba nada. Ella decía, esta no cuenta nada, es una zorra. Entonces, eso era yo. Y manta mojada, porque yo siempre era muy lenta. Mi hermana era una jiribilla y a ella le decía, ay, ¿cómo es que le decía? Cagafuego. Y se adelantó a los aviones de propulsión a chorro, porque es verdad que echan fuego. Y para ella, mi hermana era eso, y yo, manta mojada, la lenta y la zorra que no le decía nada, porque mi hermana era muy abierta, ella todo lo contaba, ¿no? Y yo con mi silencio y mi cara de póker. Bueno. ¿Vive tu hermana todavía? No, murió hace unos años de Alzheimer. Estuvo aquí en Estados Unidos 14 años con esa horrible enfermedad. Y por eso, desde que pasó eso, cuando la gente hace chistes, no me acuerdo de tal cosa, mira, tengo Alzheimer, digo, no saben qué dicen. Fue una cosa dolorosa, dolorosa. Y yo me despertaba por la noche, decía, mi hermana, es que no lo puedo creer, era un dolor así profundo, porque se van vegetalizando. Y hay, por ejemplo, personas en que la edad, como mi madre, la hacía olvidar muchas cosas, pero es otro proceso. Vas perdiendo, con el Alzheimer vas perdiendo funciones hasta que pierdes hasta el habla. Por fin el esposo la puso en un home porque es imposible cuidar a una persona así. Y una de las veces que la fui a ver ya eran como graznidos que emitía. Ya no había palabras. Al principio es una revelación constante, una repetición constante de la misma historia y la misma historia. Y me contaba cosas de la niñez que yo ni recordaba. Por ejemplo, en la bahía cerca de Caimanera había el resto de una goleta que había estado ahí desde que yo recuerdo, y había todavía troncos flotando, y ella no pensaba las cosas desde niña, era así impulsiva. Y habíamos ido con mi padre en un modesto bote de motor que tenía, y al pasar por ahí mi hermana dice, yo me tengo que subir en esos tablones. Y no sé cómo mi padre la dejó, y yo dije, bueno, yo no la dejo sola, yo voy. Y me subí, yo muriéndome de miedo, la verdad. Y en eso vimos un tiburón que pasaba así. Y ella me recordó eso, que ya yo me había olvidado. Y lo repetí, esa es una de las primeras etapas, después va cambiando la cosa. Y sí, es una enfermedad muy dura. Y yo estaba con mi madre, vine de Sudáfrica también para cuidarla porque ella tenía una edad muy avanzada. Y entonces me decía, hoy es el Día de las Madres y tu hermana no me ha llamado, porque nunca le dije en las condiciones que estaban. Y como a ella se le olvidaban las cosas, le dije, sí te llamó y te dijo tal cosa, y le inventaba un diálogo. Y fue una etapa difícil,
pero bueno, se sobrepone uno. ¿Dónde estaba tu hermana? En Orlando. Y yo estaba en Miami Beach con mi madre. Bueno, creo que llegó el momento de celebrar, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a... Gracias a ustedes.